En la actualidad hay muchos análisis que nos indican que caerá el sistema, está cayendo el sistema, ya empezó a caer el sistema incluso desde hace varios años, pero muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es esto de que está cayendo el sistema? En palabras de Enrique Delgado es, la gente escucha campanadas, pero, y muchas campanadas además ahora con las redes sociales en donde hay medias verdades, muchas falsedades, algunos intentos bien intencionados, pero son intentos sin información de explicar lo que está pasando. Y la gente escucha muchas campanadas, pero no sabe ni de dónde viene el repique, ni qué son esas campanadas. Por eso está con nosotros Enrique Delgado, analista militar, revisionista, que ha estudiado y revisado la historia para explicarnos. La primera pregunta, Enrique, y muchas gracias por estar aquí, es, bueno, Buenas ¿cómo es tardes. esto? Gracias a ti. ¿Cómo es esto de que está cayendo el sistema? Qué es lo que tenemos que saber para entender qué significa esto de que va a caer el sistema y además a dónde vamos a ir a dar? Porque la segunda pregunta y segunda inquietud de las personas es, bueno, sí cae el sistema, pero ¿por qué y para dónde, no? Entonces, si nos gustas explicar antes de entrar a preguntas específicas, ¿qué tenemos que entender para enfrentarnos no solo a esta pregunta, sino a las realidades que están sucediendo en diferentes partes del mundo? Por favor, Enrique, bienvenido, gracias por estar aquí. Y antes, por favor, antes de que empieces a contestar, si nos gustas decir la gente dónde te puede escuchar, luego nos escriben, dice, bueno, es que no encuentro a Enrique Delgado, no está en YouTube. Bueno, ahora está. ¿Dónde te podemos ver, por favor? Gracias, Roberto. Saludos a tu audiencia. Bueno, ahora mismo estamos solamente en Telegram en el canal Perfil Falso. Es el único canal donde nosotros tenemos abierto permanentemente. Ya estamos allí cada día comentando la actualidad. Porque antes teníamos pues un canal también de YouTube, pero este canal se baneó y ahora estamos solamente en Perfil Falso, en Telegram, donde hay menos censura de momento. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Incluso ahí a veces haces chats y permites que la gente pregunte, así que yo invito a Sí, todos. Decías saludos a tu audiencia, ¿no? Nuestra audiencia es sí, tu sí. audiencia y gracias además por compartirnos siempre tus reflexiones, conocimientos y elementos para entender esta realidad. Así que, pues ya lo saben, por favor suscríbanse, sigan a Enrique Delgado en su Telegram y ahí van a encontrar muchas respuestas y sin duda pues van a tener más dudas, que también de eso se trata, de generar las dudas y de cuestionar el sistema, los sistemas. Ahora sí, adelante Enrique, te escuchamos como siempre con mucha atención. Bueno, la gente recordará de que en el año 2018, aproximadamente sobre el año 2018, aunque también hubo alguna mención en el año 2017, el presidente Putin ya hizo alusión a una posible reunión, era necesaria una reunión de un Yalta II, o sea, una reunión de las principales fuerzas económicas, políticas y militares del mundo. Él decía que era importante llegar a un acuerdo de Yalta II para un equilibrio de poder, porque el sistema económico, el sistema militar, el sistema político estaba en desgaste, en caduco en Occidente, y el presidente Putin interpretaba que era mejor llegar a un acuerdo, a una serie de acuerdos, a un equilibrio de poder, antes de llegar a una deriva de conflictos. Hizo alusión a un Yalta II porque fue la reunión recordando históricamente el momento en que se reunieron los aliados en el año 1945, antes de terminar lo que es en la península de Crimea, en la ciudad de Yalta. Se reunieron los principales líderes, ¿no?, de los aliados. Estaba Winston Churchill, estaba Stalin, estaba el presidente Roosevelt, que representaban los aliados contra el Tercer Reich. Entonces, allí prácticamente lo que hicieron fue un acuerdo para un equilibrio de poder. Entonces, teniendo conocimiento el presidente Putin de que el sistema económico estaba agotado, ha vivido varios momentos desde que nació en el año 1913, el sistema de capitalismo financiero estaba agotado, era necesaria hacer un reseteo y hacer una reconfiguración y un equilibrio de poder para no terminar en conflictos militares y en conflictos económicos que no interesan a ninguna parte. La respuesta que dio Occidente fue el silencio absoluto, y en el año 2020 se puso en marcha la operación que todos conocemos con un tema sanitario para intentar hacer un reseteo. Esto lo ha publicado
Klaus Schwab, ¿no? Con lo que es en 2 libros, lo que es la cuarta teoría económica y COVID-19, el gran reseteo de Klaus Schwab, que es ha sido hasta hoy el secretario general del Foro de Davos, Foro Económico de Davos. Entonces, ellos pretendían llegar a una economía programada, un reseteo mundial, porque el modelo de capitalismo financiero, tal y como está contemplado, de un sistema basado en lo que es la deuda, en la emisión de deuda, en una serie de impuestos sobre la renta y demás, estaba absolutamente agotado. Entonces, lo que hizo el presidente Putin fue intentar llegar a un Yalta 2. Pero Occidente rehusó esa invitación y ahora mismo nos encontramos, después de la operación del año 2020, que duró hasta el año 2022, fue interrumpida por el presidente Putin el día 22 de enero del año 2022, con una declaración de ultimátum hacia la OTAN que tenía que volver a las fronteras. Esto interrumpió la operación de orden sanitaria. Entramos en una guerra mundial concentrada en un punto geográfico muy concreto, que es un frente de 1.400 kilómetros en el país de Ucrania, ¿no? Todos conocemos los hechos, cómo han ido evolucionando los acontecimientos, las magnitudes de destrucción son tremendas, describen una guerra mundial con más de 20.000 tanques destruidos por parte de Occidente, la OTAN. Es una confrontación entre la OTAN y Rusia. Y bueno, ahora mismo lo que sí se encuentra en la administración Trump es en el agotamiento absoluto del sistema y está tomando una serie de decisiones absolutamente radicales sin consensuar con las partes, de manera unilateral. Se ha enrolado en una guerra arancelaria y económica, en una declaración de guerra, y ahora pues esta es la situación que tenemos actual, ¿no? El sistema está agotado porque es un sistema que no es viable, es un sistema que está basado en lo que es la imposición de una serie de impuestos, un tipo de tributación, una tipografía de tributación sobre la renta de las personas y sobre las empresas. O sea que las personas en Occidente tributamos por nuestra renta. Esto es una anomalía que nunca antes en la historia se había dado. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta el año 1914, la gente no empezó a pagar renta, no empezó a pagar impuestos sobre su renta. Una persona es libre, la libertad de una persona empieza cuando es libre en su trabajo. Cuando una persona tiene que ceder el 100% de los beneficios de su trabajo a otra persona, es esclava de esa persona. Si una persona tiene que ceder una parte de los beneficios de su trabajo a otra persona o a un Estado, es sierva de ese esclavo. Y el modelo económico que vivimos a partir de 1914, en el mundo principalmente, y aquí en España fue a partir de del cambio del 78, del régimen del 78, fue que nosotros empezamos a pagar por renta, por ganar dinero, por nuestro trabajo, tanto las empresas como las personas físicas. Es un sistema basado en pagar impuestos sobre nuestro trabajo. Por lo tanto, es un sistema que nos ha convertido siervos o semi-esclavos de un Estado, porque pagamos impuestos al Estado de nuestra renta. Esto antes jamás había ocurrido. Antiguamente lo que había es que el Estado, por ejemplo aquí en España, voy a hablar a poner España como un ejemplo, el Estado español tenía una serie de riquezas, una serie de empresas, una serie de beneficios, una serie de aranceles que ponía a la importación de productos y con eso se financiaba el Estado. Toda la estructura política, que no eran más de 8.000 políticos, ahora tenemos 400.000, antes eran 8.000 y lo que era el Estado se nutría del rendimiento que daban empresas estratégicas que, por ejemplo, se dedicaban a la construcción naval, a la producción de fuerza electromotriz, a la gestión, importación y lo que es destilación del petróleo, todo este tipo de cosas, ¿no? Telecomunicaciones, con Telefónica. Aquí había una serie de empresas que daban dinero al Estado y había también
una serie de aranceles que también le daban dinero al Estado. Y el Estado se financiaba con eso. Y nosotros, los ciudadanos, no pagábamos impuestos de nuestro trabajo. No éramos siervos del Estado, pero ahora hemos pasado a ser siervos del Estado. Por lo tanto, estamos en una situación de semi-esclavitud del Estado. Aquí en España, por ejemplo, tributamos aproximadamente el 60% de nuestra renta se va directamente, de manera directa e indirecta, al Estado español y sus diferentes administraciones. Este modelo es un modelo que es reciente y es un modelo donde además los países han perdido toda su riqueza nacional. Es un modelo donde los países ya no tienen cómo financiarse porque han perdido la riqueza. Esas empresas, esos sistemas de riqueza que generaban dinero al Estado para que se financiara, han pasado, se han privatizado. Ha habido una política de liberalización, de privatizar lo público. Ha pasado a entidades que ahora cotizan en bolsa. Y los estados lo que hacen ahora es, en vez de crear bonos sobre la producción de acero, sobre la producción de electricidad, sobre la producción de petróleo, sobre la producción de sus empresas donde antes se podían monetizar una serie de bonos que emitía el propio Estado, se monetizaban, se convertían en dinero y con eso se financiaba el Estado. Ahora lo que se hace, el sistema en el que vivimos de deuda, es un sistema donde el Estado pone en circulación una serie de bonos que se monetizan, que son bonos de deuda. Una serie de bonos donde el Estado vende obligaciones de pago de deuda a terceros, lo pone en el mercado. Y ahora mismo ese sistema prácticamente está absolutamente bloqueado y roto. Bien. Es una financiación diferente. Sí, o sea nos estás diciendo, para ir avanzando poco a poco, nos estás diciendo que todo empieza porque entra una nueva economía, una economía de las finanzas, de la especulación, donde justamente se cambia la representación de nuestro dinero que tenía en algo físico, ahora está en algo que no existe, en algo virtual, en algo sustentado en endeudar al otro. ¿Es así, Enrique? Sí, correcto. O sea, ahora mismo, financieramente, la columna vertebral de la estructura financiera a nivel mundial son los bonos de deuda soberanos de los países. Y estos están basados única y exclusivamente, son bonos de deuda, es en el compromiso de pago, en la recaudación del Estado de una serie de impuestos, de restarle renta a la gente para pagarlos a los bancos centrales. Ese es el sistema. Es diferente que el otro sistema. Es un absolutamente diferente. Y ese sistema es un sistema que ha impuesto principalmente el sistema liberal. Estados Unidos fue el patrocinador de este modelo a partir del año 1914, cuando una serie de familias de judíos se hacen con lo que es la Reserva Federal. Eran banqueros que tenían sus propios bancos privados, sobre todo bancos de inversión, bancos privados, sí, en los Estados Unidos, que son los dueños de la Reserva Federal, porque el presidente Wilson les cedió la gestión de la emisión de moneda y los tipos de interés por parte del gobierno de los Estados Unidos en favor de esta gente, o sea, la gestión de la Reserva Federal. Bien, entonces, recapitulando, este sistema ya se agotó y ahora entra en crisis y a fuerza, porque no hay alternativa, tiene que caer. Antes de ir hacia dónde vamos, bueno, la pregunta era, ¿y a quién se le ocurrió este sistema? ¿Por qué se le ocurrió? La respuesta es, bueno, pues para seguir esclavizando. Pero entonces yo te pregunto, antes había esclavitud también, Enrique, y entonces aquí viene una pregunta mucho más grande. ¿De dónde emerge esta sed por querer tener siempre sojuzgada, apretada o exprimiendo a la gente del cuello? ¿De dónde viene todo esto? Y si esto tiene que ver con la historia o no. Enrique, por favor. Bueno, este modelo no es nuevo, es un modelo que mínimo tiene 2600 años. Es un modelo que estaba el imperio babilónico
el imperio de Babilonia, que era un imperio basado en una serie de ciudades-estado, tenían un modelo económico de sometimiento y de coser todo lo que era la economía del imperio a través de un sistema análogo al que nosotros tenemos. Había en aquel tiempo, hablo de hace 26 siglos, había bolsas de valores, había dinero deuda, había mercados de valores, como estoy diciendo, había hipotecas, había bancos de crédito, había sistemas de inversión, había un modelo muy parecido al que nosotros tenemos. Este modelo, evidentemente, a lo largo del tiempo se tenía que haber interrumpido, porque tenía que haber quedado en absoluto desconocimiento. ¿Cómo nos llega a nosotros? Pues nos llega cuando en el año 500, si no recuerdo mal, 587 antes de Cristo, son exiliados por Nabucodonosor II por la incursión militar que hace en Tierra Santa sobre las 12 tribus de Israel, sobre el Israel tribal. Se lleva a los judíos los lleva a Babilonia exiliados durante 70 años. Entonces, los judíos en Babilonia, en la corte babilónica, aprenden el sistema económico y financiero de los babilonios, de la gente de Mesopotamia. Se familiarizan con ese sistema y lo hacen suyo. Y después, pasados los siglos, lo que hacen es poner en práctica ese sistema para lo que es el sometimiento de los países no judíos. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen también por una interpretación filetista, una interpretación supremacista, una interpretación elitista de lo que es el Antiguo Testamento, una interpretación carnal de las promesas abrahámicas, fusionadas con el Talmud. Ellos también en aquel periodo, hablo del siglo VI antes de Cristo, lo que hacen suyo el Talmud babilónico, hacen una variable que es el Talmud hebreo, hacen una serie de tradiciones orales y escritas, no solamente la Mishnah, aparte de la Torá, estaba la Mishnah, que es la tradición oral, y después estaba la tradición talmúdica, la hacen suya y la fusionan con la visión económica de dominación por parte de los babilonios. Y es cuando sale lo que es el filetismo y el elitismo sionista en aquel tiempo. Tenemos registros en el Evangelio en cuanto el Señor, Cristo, les recrimina a ellos precisamente esta visión elitista, diciendo que ellos de manera orgullosa eran hijos de Abraham. Y Cristo les responde, queda registrado en el Evangelio, que hasta Dios puede hacer hijo de Abraham de aquellas piedras, ¿no? Entonces, era una visión absolutamente torticera, una interpretación elitista de una serie de pasajes, sobre todo del libro de Isaías, aunque también de Segunda de Reyes, y ellos interpretan que son un pueblo escogido, que la promesa de Dios es hacia ellos por un tema racial y que tienen que dominar a los demás pueblos. La esclavitud siempre se ha dado a lo largo de la historia como una anomalía. O sea, la norma no es que hubiera esclavitud, era la excepción. Una persona podía ser esclava de otra por el tema de la derivación de un conflicto militar, por un tema de deuda, por un tema de una resolución judicial, pero no como norma. Pero ellos interpretan que la manera de esclavizar a la gente, de dominarla y de someterla es en base a lo que es el modelo babilónico que ya existía cuando ellos entraron en el siglo VI, en el año 587 antes de Cristo, entraron en Babilonia como cautivos. Entonces ellos hacen suyo este sistema y lo ponen en práctica cuando, a partir de la destrucción del primer siglo, de lo que era el modelo judío, el sistema judío, se esparcen todos, es destruido su templo, es destruido los registros genealógicos, es destruido y dispersado el sistema levítico, canónico, ellos quedan totalmente errantes. Ellos lo que hacen es crear una serie de gremios, una serie de asociaciones, y lo que se dedican es precisamente a prestar dinero, a hacer de banqueros, a gestionar dinero, principalmente en Venecia, es el centro por excelencia, y se dedican principalmente a esto, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hay un momento que determina cuál es el comportamiento
a lo largo de la historia en Occidente de esto, cómo nos ha afectado, y es en el siglo XV cuando los reyes católicos expulsan a los sefardíes de España por un decreto, por un real decreto de la reina de Castilla. Son expulsados de España, la élite de los sefardíes se van a Inglaterra y la élite también de los banqueros venecianos también se van a Inglaterra y coinciden allí con los sefardíes. Juntos crean una nueva aristocracia, una nueva nobleza británica, ellos la crean, se cambian los apellidos, por eso están camuflados, aunque todavía hay nobleza británica, inglesa y galesa más antigua del siglo V y del siglo VII, como son los merovingios, todavía existe esa línea, ese linaje. Ellos empiezan una nueva aristocracia que influye en Inglaterra, y Inglaterra se convierte en un país que proyecta políticamente y económicamente precisamente la visión elitista y filetista de esta gente. Por eso se comprende la enconada aversión y lucha contra el Imperio Español. Inglaterra es un país de pocos recursos, de muy pocos recursos. Hablo de Inglaterra porque al principio era solamente Inglaterra, después fue lo que es el Reino Unido. Es un país de muy pocos recursos. Ellos aprendieron a comerciar rápidamente, también a hacer trampas, estafar, engañar, robar, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque esas tierras son tierras de muy pocos recursos. Tienen un poquito de carbón y poca cosa más. Y a partir de ahí, ellos proyectan a través del Imperio Británico esa filosofía de sometimiento, de dominación sobre los otros pueblos. Esto fue con lo que fue el capitalismo mercantil o comercial que estuvimos viendo, que duró desde el siglo más o menos XVII, XVIII hasta el siglo XX, principio del siglo XX, y después empezó lo que es el capitalismo financiero, que es otra interpretación, es una forma de esclavizar a la gente, de crear un servilismo a la gente sin ser esclavos, como antes había esclavos. Dentro del Imperio Británico se dedicaban precisamente a esclavizar, a someter y a digamos, arrasar lo que eran las tierras que ellos conquistaban como imperio. Eran imperialistas, no era un imperio aglutinante, era un imperio imperialista. Ellos empezaron a partir del año 1914, se hizo una guerra mundial. Ellos empezaron a someter a los pueblos no a través de la esclavitud física, sino a través de la esclavitud económica y financiera. Y eso pues ha tenido un recorrido. Y ese sistema, pues ahora mismo está caducado, está gripado y está en desuso, está totalmente quebrado. Bien, a ver, Enrique, yo aquí, si me permites, Sí, citarte a ti mismo en un artículo que escribes, queda perfectamente explicada tu, ver- tu investigación de cómo se enraiza esta forma de concebir el mundo en una isla llamada Gran Bretaña, y en esa isla pues nos referimos a Londres, y que en sí, Londres este colonialismo inglés más bien tiene sus bases en esta expulsión de judíos desde España. Pero, ¿y Estados Unidos qué? Estados Unidos es un país hijo de esto, uno. Dos, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que quieren los fundadores de Estados Unidos? Sino que es otro disfraz de esto mismo. Tú escribes aquí, no se puede hacer ningún bien a gente que tiene una concepción del mundo supremacista. Este supremacismo va más allá de una visión concéntrica. No solo quieren estar, y esto es muy importante entenderlo, no solo quieren estar en el centro del sistema, también quieren la destrucción y el aplastamiento cuando otros les relevan del primer puesto. Esto nos explicaría mucho de lo que estamos viendo. Antes de entrar en lo que estamos viendo, explícame, porque ya nos explicas cómo más o menos a grandes rasgos y muy rápidamente, cómo se funda la ambición en Londres, pero ¿y después qué? Estados Unidos, ¿qué hace?
y por qué es este supremacismo también enraizado en Estados Unidos, y luego además, por qué escribes no solo quieren estar en el centro del sistema, sino quieren la destrucción o aplastar a todos cuando se les oponen, por favor. Bueno, se da la circunstancia, por lo que he podido estudiar, lo que es las diferentes tradiciones religiosas. Hay supremacismo en el judaísmo, son los llamados sionistas, están confrontados con otro tipo de tradiciones hebreas o judaicas. Hay elitismo o supremacismo también dentro de lo que es el cristianismo y también lo hay dentro del Islam. Tengo que decir que cuando se han ido sumando diferentes generaciones de herejías, cuando se han ido apartando las diferentes tradiciones religiosas de lo que es la fuente de la fe, en este caso, por ejemplo, del cristianismo, cuando han derivado del cristianismo a los protestantes y los protestantes en un montón de sectas, todas esas sectas tienen en común, junto con los judíos elitistas, supremacistas, y los musulmanes, que también una serie de sectas derivadas de lo que es el origen del Islam, todos son supremacistas y todos son elitistas. Lo que quiero decir que la consecución de herejías dentro de las diferentes formas de religiones monoteístas han dado una visión supremacista de la vida y una visión elitista de la vida. Entonces, en los Estados Unidos lo que se da es que convergen la visión elitista por parte de los sionistas, de los judíos, que son un poder importante, y después están los protestantes, los calvinistas y protestantes, que también son supremacistas, que interpretan que están por encima de las otras personas. Es una visión por la cual han matado, han sometido y han matado y han aniquilado y han extinguido, por ejemplo, a los nativos que había en lo que ahora mismo son los Estados Unidos, y ellos tienen esta visión de que son especiales, de que pueden mirar por encima del hombro a los demás. Y lo hacen personas que vienen de una tradición cristiana. Cuando el cristianismo y el islam, por ejemplo, predican de que todos los hombres estamos en igual de condición para con Dios. Esta gente, los elitistas, interpretan que ellos son escogidos, de que ellos son bendecidos, de que tienen una ventaja económica o temporal, precisamente porque son gente elegida, y eso deriva en racismo, deriva en supremacismo y elitismo económico y en una visión de dominación sobre los demás. Y esto solamente se da, y repito, en tradiciones religiosas donde hay varias generaciones o varias etapas de herejía. Esto es lo que podemos ver. Por lo tanto, la visión ahora mismo de los Estados Unidos es una visión elitista, donde ellos no quieren llegar a acuerdos con nadie. Ellos se consideran los amos del mundo, se creen superiores, tanto los sionistas como la gente que es del corte protestante, y lo que pretende es no solamente estar los primeros, ser los número uno, sino que cuando son relevados de ese puesto, sencillamente por la dinámica económica o política, interpretan que tienen que destruir a su oponente. O sea, nadie, por ejemplo, en ninguna cultura, en los chinos, los rusos, los iraníes, en África, interpretan que si ellos tienen una posición, son los número uno en algo por lo que sea, y alguien los releva, por ejemplo, a nivel económico, en la producción de determinadas bienes o servicios o lo que sea, ellos no interpretan que tienen que destruir a su oponente, sino que tienen que luchar, tienen que ganarles, que competir, y que es normal no estar siempre el número uno. No, la gente que es elitista y que es supremacista y que es filetista interpreta que tienen que destruir y aplastar a su oponente. Y esa visión, ese enfoque, tenemos esa forma de pensar, esa psique, ese ADN del alma, ese ADN moldea, condiciona todo lo que es la política exterior, el pensamiento económico y el pensamiento geopolítico. Bien, te entiendo perfectamente, y recuerdo, por ejemplo, dos parajes muy importantes en el estudio de la historia y de sus ideologías. Por ejemplo, creo que la reina le daba un decreto a los piratas para ser piratas, que en realidad
pues eran como grandes héroes en el mar, pero en realidad lo que hacían era piratería y tenían Sí, además sí, la bendición de la reina, ¿no? sí, Legalmente y además, y también esta idea de que si eres pobre, Dios te va a condenar en Estados Unidos, exacto. que si no tienes oportunidades es porque tú no te las buscaste y entonces si no tienes riqueza, pues también te vas a ir al infierno. O sea, Sí. son visiones que están basadas justamente en la producción esta que tú nos dices de especulación, de finanzas y de seguir esclavizado al éxito del dinero. Dicho todo esto, entonces, ¿cómo entender el Estados Unidos de ahora, el Estados Unidos de Donald Trump, que le quiere imponer sanciones a China? ¿Cómo viene esto? Porque finalmente en la década de, en 1960-70 veíamos un Estados Unidos lleno de producción, lleno de productos que trataba de invadir al mundo comercial de todo el globo, pero de pronto pues se convirtió China en la gran maquila de los propios Estados Unidos y hoy le quieren imponer sanciones. ¿Cómo entender todo esto? Porque esto es justamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Enrique, por favor. Bueno, hay que tener como base lo que hemos dicho anteriormente de esa visión elitista. Eh, Estados Unidos pretende, bueno, esto lo hizo Henry Kissinger, llevó la delantera, que fue la mano derecha de Rockefeller, es el gestor de la política norteamericana hasta que murió. Lo que hacen es intentar introducir a China dentro de su sistema, primero económico y después político. Lo que hacen es, China ha sido el taller del mundo, la fábrica del mundo, de manera subcontratada. O sea, los grandes industriales norteamericanos tenían una serie de ideas, una serie de productos, unas marcas y unos mercados, y consideraron que lo que tenían que hacer era subcontratar en fábricas chinas el trabajo de esos productos para después ellos venderlos en sus mercados con sus marcas. Evidentemente, el subcontratado tiene una asignación económica que le permite el contratista y el precio es fijado y el margen es fijado por el contratista. O sea, a China le decían a qué precios tenía que producir, cuál era su margen comercial, en definitiva le hacían los números. Evidentemente, China se convirtió a partir de los finales de los 80, a principios de los 90, en la fábrica de Occidente. Las marcas europeas, las marcas americanas, fabricaban en China productos que después ellos vendían en sus cadenas de distribución mundial con sus marcas, con su prestigio, con su diseño y con su ingeniería. China lo que hizo fue, evidentemente, con todo el dinero que le iba entrando, con el dividendo, lo iba diversificando, iban creando también talleres, iban invirtiendo en investigación y desarrollo, iban invirtiendo en capital académico, sacaron buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos científicos, hicieron un gran capital académico y fueron sacando también su propio potencial, su propio músculo industrial. China también ha sido aliada de Estados Unidos absolutamente. Hay que decir que China ha sido el principal acreedor, junto con Japón, de bonos soberanos norteamericanos, de deuda americana. China ha llegado a tener 1,3 billones de deuda, en el lenguaje de los yanquis es 1,3 trillones de deuda norteamericana. La ha tenido. Entonces, lo que hace la Reserva Federal es una serie de paquetes de deuda, como hemos dicho, una serie de bonos de deuda. China compra esos bonos y después Estados Unidos le paga un interés según lo pactado por esos bonos de deuda. También China, por lo tanto, es una manera de financiar al gobierno de los Estados Unidos, una manera muy importante. Y China también, además, ha aglutinado una gran reserva de monedas norteamericanas. Tiene una gran reserva de moneda norteamericana, de dólares. ¿Qué significa esto? Pues que China ha decidido apostar por los Estados Unidos, por la economía norteamericana, porque ha apostado por tener una gran reserva, una gran acumulación de moneda además es una moneda fiduciaria
con mucha inflación, con bastante inflación, es una moneda inflacionista y tener deuda inflacionista. O sea que China ha invertido en moneda que cada año pierde valor, pero lo ha hecho para ayudar a la economía norteamericana. Es una forma de invertir en economía. También lo ha hecho Japón y también lo ha hecho Canadá, que por cierto ahora estos tres países se han puesto de acuerdo en vender deuda norteamericana y están creando un grandísimo problema a los Estados Unidos que ahora podemos explicar. Pero China ha sido principalmente el gran acreedor. Ahora China, si vende los bonos norteamericanos que tiene, que van todos numerados, son unos papeles que están numerados, con un valor facial, evidentemente los va a vender con un descuento. Si los vende con un descuento, la gente va a comprar esos bonos. Y Estados Unidos no va a poder vender sus bonos. Por supuesto, Estados Unidos no se va a poder financiar. China recupera su dinero, aunque sea con un descuento, pero Estados Unidos no está pudiendo vender deuda. O si tiene que vender deuda, la tiene que vender con mejores condiciones. O sea, tenemos un problema gravísimo. Vemos lo que ha hecho el presidente Trump, poner aranceles del 245%. Esto es pegarse un tiro en el pie. En vez de consensuar el problema, vamos a buscar una solución. Mi país está en un callejón sin salida a nivel económico, vamos a buscar una solución. Lo que ha salido es precisamente ese espíritu, esa personalidad chulesca, elitista, supremacista y filetista, de decir, bueno, pues voy a hacer lo que me da la gana, pongo aranceles a todo el mundo, pongo a China unos aranceles del 245% y le creo problemas a mi socio económico. Esa es la visión que de los Estados Unidos. Bien, ahora, a ver, lo que me estás diciendo es que de una forma muy cómoda, por ejemplo, me imagino que yo pongo un negocio de impresión de tarjetas o de tazas, por ejemplo, de tazas de café con tu fotografía, ¿no? Y este negocio lo pongo en un centro comercial o en un shopping mall donde va la gente, digamos, a comprar cosas. Y ahí tengo mi negocio y entonces pues yo hago estas tazas muy bonitas y viene Enrique Delgado y te digo, mira, aquí ponemos tu fotografía y esta taza para tomar café te la vendo en $10. Yo la hago en mi taller y te la vendo y tengo una ganancia. Pero de pronto descubro que en algún lugar, en algún barrio, pues puedo poner mi fábrica porque ahí puedo pagar una miseria y me pueden hacer esta tasa por $0.01, y después pues yo pago $0.02, me llevo la tasa y la vendo en mi shopping mall, en el centro comercial, y te la vendo a ti en $10 y yo ya gané. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que empezó a hacer Estados Unidos con China. La pregunta es, Enrique, y ahora yo le quiero poner sanciones o le quiero poner impuestos a ese barrio que era un barrio muy pobre, en donde yo hacía mis tazas para tomar café, que me salían mucho más baratas que en mi propia fábrica, y le quiero poner porque pues se ha inundado no solo tazas, sino teléfonos celulares o móviles, computadoras, porque me di cuenta que no solo podían hacer tazas, sino podían hacer todo, coches, todo, o piezas para mis coches. Y ahora le quiero poner impuestos porque estoy enojado, porque ellos están supuestamente invadiendo todo el mundo. Es un poco más o menos así que sería pues ridículo pensar, pues si tú lo ocasionaste. A ver, explícame eso, por favor, Enrique, porque esto es la guerra que estamos viendo, la guerra comercial. Bueno, sí, el problema es no solamente, o sea, Occidente ha llevado, Estados Unidos principalmente, ha llevado la producción a China, pero llevando la producción a China también ha cedido lo que es el conocimiento, el know-how, lo que es el conocimiento, la ingeniería, el desarrollo, el concepto de lo que es la fabricación y los sistemas de procesos. Ahora China lo que se ha convertido es en un gigante industrial, porque sabe hacer absolutamente cualquier producto, lo ha mejorado porque son muy perfeccionistas,
tienen toda la logística, tienen todo el sistema de acceso a materias primas, tienen todo lo que es el sistema triangulado de lo que es la gestión económica y el proceso industrial de cada uno de los productos, porque un producto es un proceso muy complicado. Entonces, ellos han refinado todo lo que es el proceso industrial y de venta. Y ahora se encuentran que Estados Unidos ahora mismo rompe la alianza con ellos y les declara la guerra económica. Pero China ya es independiente. China es una potencia unilateral que no necesita de Estados Unidos. Sí es cierto que tiene un grandísimo mercado en Estados Unidos y hay muchas trazas de dependencia, incluso tecnológica, porque, por ejemplo, en aviación, China no tiene el desarrollo que tiene Estados Unidos, que tiene un desarrollo de muchas décadas. China está sacando sus primeros aviones comerciales ahora. Pero claro, lo que ha hecho ahora mismo Estados Unidos es romper una alianza estratégica que era beneficiosa para los dos. Pero siendo beneficiosa para los dos, era principalmente más beneficiosa para los Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos es un país que ha entrado en decadencia las últimas 3 décadas, han dejado de fabricar, la gente no quiere fabricar, la gente no quiere trabajar. Se ha montado en Atlanta una fábrica de Louis Vuitton y creo que la han tenido que cerrar porque la gente ni sabe fabricar, ni sabe de hacer las cosas, ni es una fábrica rentable, ni es una fábrica que funciona. La gente aprende a hacer las cosas y después se cambia. La gente no es leal. Hay muchos problemas en Estados Unidos. Hay problemas de orden social, de orden moral. Entonces, Estados Unidos se ha desprendido de eso, se ha desprendido de lo que es la tecnología, el desarrollo, y ahora mismo pues están en esa guerra comercial que ha empezado Estados Unidos, porque Estados Unidos protesta porque ahora China pues se ha desarrollado económicamente. Empezó siendo un subcontratista y ahora es un contratista y es una empresa líder que puede incluso producir en terceros países como Vietnam, Laos, países que están de su influencia, ¿no? En lo que es el sudeste asiático. Está comportándose como una potencia económica, incluso que está fabricando, o parte de lo que es procesos de la fabricación las está localizando en países de su extrarradio, ¿no? O sea, pero eso no significa que China haya sido desleal con los Estados Unidos, solamente que ha hecho su propio camino, que se ha desarrollado y que sigue trabajando por su cuenta. Pero hasta ahora has tenido los bonos norteamericanos, han sido aliados, lo han demostrado, ellos han pagado un dinero y han estado dispuestos a perder dinero invirtiendo en monedas inflacionarias por ser socios de los Estados Unidos. Han pagado un dinero importantísimo. Pero el señor Trump, él lo único que ve es que hay un desbalance en lo que son importaciones y exportaciones con China y con otros países. Él no mira lo que es el volumen global de negocio, incluido todo el tema del dólar, porque si ajustamos lo que es el dólar, pues seguramente habría una paridad, porque el dólar, solamente el dólar, le da a Estados Unidos pingües beneficios. Pero la cosa se ha torcido. La gente ya no quiere el dólar, no confía en las finanzas occidentales. ¿Por qué? Pues porque han visto cómo se han puesto sanciones ilegales a los países. O sea, si yo soy, por ejemplo, la India, ¿cómo voy a invertir en un país financieramente donde no me está dando garantías legales a nivel financiero? Porque está poniendo sanciones ilegales a los rusos, a los chinos, a quien le da la gana, y amenaza de manera ilegal, y amenaza con vender bonos soberanos que están en Euroclear de Rusia para financiar una guerra ilegal. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos, en una palabra, ha sido disolver la confianza en su liderazgo económico, en su producción y en su solvencia financiera. Ellos mismos están padeciendo las consecuencias de sus decisiones, de poner sanciones, de hacer guerras. Esas son consecuencias lógicas de las políticas y de las iniciativas de los norteamericanos y de la gente de los británicos que están en la City, de los liberales de la City. La gente está dejando de tener confianza en ese tipo de estructuras. O sea, a mí me parece muy normal que en el mercado
a la hora de elegir entre una moneda estable como es la moneda china, la moneda rusa, que no están sujetas a inflación, son monedas estables. La gente prefiere invertir en monedas estables de patrón oro y no en una moneda inflacionaria, fiduciaria, porque no son de fiar, y no son de fiar porque además el comportamiento de las estructuras administrativas de lo que es la gestión financiera no son de fiar. Ponen sanciones ilegales, sancionan de manera discrecional a quien consideran a personas físicas, países y empresas, hacen bloqueos ilegales, confiscan activos, confiscan pasivo, que evidentemente la gente no va a confiar. Si tengo otra opción donde invertir, yo invertiré mi dinero en gente seria. Y ese es el problema que hay. Ha pasado, ya lo digo, a nivel político, a nivel diplomático y a nivel económico. Estamos viendo la destrucción del modelo imperialista norteamericano y británico. Bien, pues creo que queda perfectamente explicado todo lo que necesitamos saber para la siguiente pregunta. ¿Y hay alternativa, Enrique? O sea, ¿hay alguna alternativa para componer todo esto, para componer este sistema que estamos viendo, o no hay alternativa? Y esto nos abre otra cuestión: ¿hacia dónde va los pueblos del mundo, hacia dónde va la humanidad? Porque finalmente todo este sistema pues es el que aplicábamos para vivir y sobrevivir. Enrique, ¿hacia dónde vamos? Y si hay alternativa a este sistema, o se puede componer, reparar este sistema, por favor. Bueno, bajo el punto de vista de los liberales, ellos interpretan, igual que porque es una visión elitista, es una visión también fanática, o sea, tienen connotaciones de fanatismo. El fanatismo es un tipo de razonamiento, de pensamiento no razonable. Se enroca en una afirmación o en una severidad, una teoría, y no lo sueltan, no se dan a razones. Eso es el fanatismo. Entonces, el elitismo, el filetismo y el supremacismo es fanático, por definición. Hay que tener claro que el sistema actual se está desmoronando, pero la pauta de la salida a este sistema la están dando las economías emergentes. ¿Qué son economías emergentes? Pues son economías, países que se han visto sometidos al castigo discrecional de sanciones por parte de los liberales que representa Estados Unidos, Washington y la City de Londres, y han creado otras estructuras económicas, otras estructuras financieras que funcionan, que son fiables, que son tangibles y que han demostrado una gestión correcta. Por supuesto que hay solución. Lo que quiero decir, la solución al problema sale precisamente por la imposición de sanciones económicas a Rusia, a China y todo esto que estamos viendo. Porque el agua siempre encuentra el camino para ir al mar. Siempre hay soluciones. Pero lo que es el sistema de origen, bajo mi punto de vista, ha llegado al punto de no retorno y no hay manera de repararlo. Esto quiere decir que el sistema económico y financiero y todo lo que está sujeto a este sistema, como son los mercados bursátiles e incluso bancarios y de deuda, todo esto se va a caer de manera absolutamente abrupta. Se va a romper. O sea, lo que tenemos delante, el escenario que tenemos delante, no es el escenario de una crisis, no es el escenario de una gran depresión, es un escenario al cual la humanidad no se ha enfrentado jamás, que es a la ruptura abrupta y completa de un sistema político, económico, militar y financiero. Ahora, ¿cuándo llegará esto? Esto me vas a permitir que haga una analogía. Esto es como que hasta el día 2 de abril de este mes, de este año del 2025, explotó, digamos, un gran terremoto con las declaraciones de Trump de aranceles, la guerra de aranceles. El tsunami, esa pared de agua, el tsunami que nos va a arrasar a nosotros,
vendrá aproximadamente a final de este año. Pero es inevitable porque el terremoto ya lo ha dado este señor que sale en pantalla ahora, Donald Trump y su administración. Y donde pretenden ir, pues no lo sabemos muy bien, pero este tipo de ocurrencias no contrastadas, no consensuadas con tus socios y con tus oponentes, que no interesa a nadie entrar en conflicto, es un experimento que se ha hecho por primera vez en el mundo, o que se ha hecho por, no experimento, gestión que se ha hecho por primera vez en el mundo, que es muy difícil que le salga bien a los norteamericanos. Bajo mi punto de vista, estamos viendo cómo se está clavando los últimos clavos en el ataúd del imperio norteamericano. Enrique, bueno, pues para ir finalizando, pero finalmente, si no creo que sea que ignoren esto los círculos de inteligencia de Estados Unidos, ya sea de los demócratas o de los republicanos, ¿no será que Donald Trump, al ver perdido todo esto, dijo, bueno, pues si de todos modos vamos a perder, pues que nos enriquezcamos unos cuantos, ¿no? Sus amigos, por ejemplo. Y en esta crisis, bueno, finalmente las élites que tienen mucho poder, pues si viene una megacrisis en donde se desbarate todo el sistema, pues ellos finalmente tendrán alguna forma o algún dique para contener un poco el tsunami que va a arrasar a todos los demás, incluido al pueblo estadounidense, pero esta élite financiera que finalmente tiene algo físico, unos aviones o cohetes al espacio o armas, Sí. pues a lo mejor esa es la visión. O sea, ya no puedo rescatar nada, pero pues por lo menos sí enriquecer a mi círculo, ¿no, Enrique? Sí, es así, es así. O sea, vamos a ver, lo que son realmente el dinero, porque el dinero no está sujeto a inflación, me refiero. Una cosa es la moneda en circulación de deuda, que los billetes de dólares o de euros o de yuanes, perdón, de libras esterlinas. Una cosa es el dinero en circulación, la moneda en circulación, y otra cosa es el dinero. O sea, el oro mantiene su estabilidad. Y el oro, los grandes tenedores de oro y de commodities, de recursos, los mantienen los gestores de grandes fondos de inversión, no los propios estados. O sea, los estados, como hemos descrito, han sido despojados de toda su riqueza. Toda la riqueza está en los mercados y en diferentes particulares. Con la anterior crisis hubo en el año 2007 con Lehman Brothers, todas las reservas de oro pasaron a manos, que eran garantías de pago, las garantías de solvencia, pasaron a manos particulares de los tenedores de la Reserva Federal como garantía de liquidez. O sea, se inyectó pasivo teniendo como garantía unos activos. Como se inyectó una serie de rescates, se quedaron el oro. El oro no ha estado manteniendo, pongo el oro por poner un ejemplo, pero el oro no ha estado manteniendo, no está subiendo de valor. La gente dice, es que el oro sube de valor. No, 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 no. No hay que verlo así. Tenemos que interpretar que son las monedas las que están bajando de valor y por eso el oro se encarece, pero porque la moneda se está depreciando respecto al oro. No es que el oro esté subiendo de valor, el oro mantiene su valor, lo que pasa es que les están depreciando las monedas. Ese es el problema que hay. Entonces, a nivel estatal, yo veo muy difícil una solución porque los países en Occidente no tienen absolutamente nada más que han vendido deuda. Tenemos por otro lado, los grandes fondos de inversión sí tienen grandes recursos y después, evidentemente, China tiene sus propias empresas, sus propios commodities, sus propias reservas de oro, sus propias reservas absolutamente de todo. Me refiero al Estado chino. China como país, el Estado. Después tienen sus empresas que gestionan, que son participadas por el Estado. Hay también propiedad privada, gestión privada, etcétera. Pero está supervisada por el Estado. Pero China tiene el poder en la mano de su riqueza nacional. Igual que lo tiene Rusia, igual que lo tiene la India, igual que lo tiene también Brasil. O sea, los países BRICS, a los que se están sumando consecutivamente una serie de países, estos países sí tienen recursos propios, pero lo que es en el mundo OTAN, en el mundo liberal, en Europa y en Estados Unidos, no tienen absolutamente los países ni una onza de oro en propiedad. Está toda vendida como deuda.
Sí, aunque diga Donald Trump que ellos tienen petróleo para aventar para arriba y regalar. Enrique, pues para ir cerrando el programa, a manera de conclusión, si no es que se escapa algo, si se escapa algo, por favor, es tu cámara, tu micrófono, es tu programa. ¿Qué hacemos los mortales? O sea, la gente que te está viendo, eh, todos los que pues no poseemos empresas, ni acciones, ni nada de esto. ¿Qué le queda al ciudadano de a pie, al ciudadano que te ve? Bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Tronarnos los dedos? ¿Rezar? O tenemos también nosotros desde nuestra trinchera alguna tarea que hacer frente a todo esto que estamos viendo, Enrique? Bueno, mira, es muy difícil dar una solución. O sea, hay una serie de personas que venden marchantes de productos financieros, marchantes de inversión, de especuladores, que dicen invierte aquí, invierte allí, haz esto, haz aquello. Está en las redes sociales y por todos sitios vemos gente que intenta concentrar dinero de esa manera, ¿no? A mí me parece, uno, que lo que es el ciudadano de a pie no tiene la capacidad de crear una arquitectura financiera realmente de protección o de invertir en sitios realmente solventes y buenos. O sea, el ciudadano, el trabajador normal, el pequeño empresario, no tiene la capacidad de hacer inversiones top, inversiones correctas, inversiones buenas, solamente puede invertir en productos meramente especulativos, que eso va a ser todo volado, ya hemos visto la volatilidad de los mercados y la tormenta todavía no ha llegado. Y en segundo lugar, interpreto que no sabemos exactamente cómo va a empezar esta tormenta. Sabemos que va a ser muy fuerte, que va a golpear muy fuerte, que va a hacer una destrucción económica tremenda, pero yo creo que no existe una fórmula para decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, salvo refugiarse en monedas que realmente sí son solventes y monedas que no van a estar afectadas porque no han estado expuestas a esta arquitectura económica y financiera. Ahora mismo, ¿qué moneda se puede poner como referencia que es una moneda refugio? Pues sería el rublo ruso, porque Rusia, a través de las sanciones, lo que ha hecho es hacer una serie de operaciones de moldeaje financiero y arquitectónico de su moneda, de su economía, que prácticamente se ha aislado. O sea, Estados Unidos con las sanciones lo que ha conseguido es que Rusia se inmunice a este tipo de tormentas. O sea, a quien más le va a golpear la tormenta, a quien más le va a golpear la tormenta es realmente a los países que están envueltos en esta dinámica. Y China es un país que está implicado, está metido, porque ha estado interactuando, bajo mi punto de vista, en exceso, aunque ya lleva 5 o 6 años trabajando en otra línea, pero sí está muy expuesto a esta arquitectura de sistema financiero. Entonces, los países que realmente están aislados y tienen una moneda fuerte basada en un patrón oro son los países donde mejor se puede pasar la tormenta. Pues Enrique, te agradecemos muchísimo, gracias. Un comentario breve para finalizar tus palabras que se te vinieron a la mente, se muere el Papa, digo, no tiene nada que ver, pero sí me gustaría saber cuál es tu visión Bueno, sobre el esto Papa, y nos vamos. el, Bueno, el Papa fallecido, ha muerto un pontífice ultraliberal, un pontífice de la visión de la escuela, digamos, de la tradición ultraliberal. Yo no sé qué va a decidir el Vaticano, que a quién van a elegir. Evidentemente, al ser un puesto, es una representación política, el Papa tiene atribuciones temporales, no solamente episcopales, como obispo de una iglesia, atribuciones como monarca, como político, pues no, la verdad es que no sé lo que se va a decidir. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo un momento histórico muy convulso, muy complicado, estamos viendo el fracaso de Occidente a nivel financiero, a nivel político, a nivel militar en Oriente Medio, tanto en Palestina como que no han conseguido los objetivos militares que se propuso el FDI por la revuelta del 7 de octubre de hace 2 años, y lo que estamos viendo con Irán. Irán se está imponiendo, su tesis la está imponiendo los Estados Unidos. Estamos viviendo un momento de cambios y es un momento también
muy delicado, con muchísimos riesgos y con muchísimos desafíos, tanto a nivel político, a nivel económico, financiero y a nivel de lo que es la geopolítica en general. Pues muchísimas gracias, gracias. También como una sugerencia, pues si los ciudadanos de a pie no podemos hacer mucho a nivel macro, no podemos hacer mucho a nivel en la toma de decisiones macro como esta venta de bonos, todos especulativos, lo que sí podemos hacer mientras es cultivarnos más, investigar más, escucharte, escuchar a los canales compañeros y poder tratar de dilucidar y ver más allá de lo que nos venden las noticias que también están alineadas a los servicios y a los intereses de todos estos señores. Enrique, un gran abrazo, gracias hermano, un abrazo gigante. Un abrazo, hasta luego. Gracias y gracias por compartirnos todo esto. Abrazos a ti, a tu familia, lo mejor para ti y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias siempre por pertenecer a esta conciencia que persigue pues más preguntas y más preguntas. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.